Hoy vamos a hablar sobre el trabajo con imágenes en un documento de Word para enseñarles cómo se pueden mover las imágenes dentro de un documento de Word. Pero para eso tenemos que entender un concepto básico. Cómo Word trabaja las imágenes y los elementos que nosotros vamos a incorporando a un documento. Bueno, Word trabaja de la siguiente manera. La hoja que ustedes están viendo es un fondo, como un fondo de pantalla en donde nosotros vamos proyectando todos los elementos que incorporamos, por ejemplo las letras. Si bien en la simulación que ustedes están viendo en pantalla en este programa parece que las letras se van escribiendo o dibujando sobre la hoja como si fuera un pizarrón en el cual nosotros vamos dibujando las letras, incorporándolas sobre el fondo, en realidad esto no es así. En realidad, cuando nosotros estamos trabajando un documento de Word, Word trabaja los documentos con los elementos colocándolos en planos separados. Para Word la hoja está completamente separada de lo que es el texto. Fíjense lo que les voy a mostrar. Acá yo estoy moviendo las letras para que ustedes puedan visualizar cómo Word trabaja los distintos elementos. Por un lado está la hoja, que la hoja es un fondo en donde nosotros vamos proyectando todos los elementos que incorporamos en un documento. Pero en realidad ustedes pueden ver que por un lado está el fondo que constituye la hoja, ¿sí? Y por el otro lado están las letras que nosotros vamos incorporando cuando nosotros las escribimos, ¿sí? Básicamente cuando nosotros estamos incorporando estos elementos vamos a tener estos dos planos. Por un lado el plano de la hoja, que es el fondo en donde se va a proyectar todo lo que vamos incorporando en el documento, y por delante está el texto que nosotros vamos escribiendo. Cada vez que nosotros escribimos un texto, por ejemplo acá, ¿ven? Yo voy incorporando un texto, lo voy incorporando. En realidad la computadora lo que está haciendo es trabajarlo en un plano separado de la hoja, nada más que como lo proyecta hacia atrás, hacia atrás, como si nosotros estuviéramos incorporando o pegando esas letras sobre el fondo. En realidad en la simulación que hace el programa parece que estuviéramos trabajando todo en un plano, pero en realidad no. Para el procesador de texto existen dos planos que son los planos principales. Por un lado el plano de la hoja, que siempre va a estar al fondo, y por el otro lado el plano de las letras, en donde nosotros vamos a ir escribiendo todo lo que nosotros colocamos. ¿Ven? Ahí ustedes ven que dice plano del texto del documento de Word y se incorpora todas las letras. Por el otro lado, teniendo en cuenta estos dos planos principales, existen planos adicionales que están por delante y detrás del texto. Es decir, que ustedes cuando incorporan elementos los pueden incorporar en el plano del texto o los pueden incorporar en un plano que está por detrás. Ese plano que está por detrás del texto va a estar entre el texto y el fondo, o un plano que está por delante, es decir, que está por delante del plano de las letras. Cuando nosotros incorporamos una imagen, la imagen de Word se incorpora siempre en el plano del texto cuando nosotros la ponemos inicialmente, pero desde ahí nosotros podemos trasladarla o hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de lo que nos convenga. También podemos dejarla en el mismo plano del texto, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros podemos trabajar las imágenes acá, atrás o por delante, de tal manera que tenemos tres lugares diferentes en donde poder trabajar. Siempre recuerden esto. Entonces, cuando incorporan una imagen, siempre la imagen se va a incorporar en el plano del texto, pero si nosotros necesitamos podemos moverla hacia atrás o podemos moverla hacia adelante. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el mismo procesador de texto para que ustedes puedan verlo, y le voy a ir mostrando en pantalla, ¿sí? Entonces fíjense, yo acá estoy trabajando en el plano del texto, tengo el cursor incorporado porque el cursor es un elemento que el programa Word necesita para saber en qué punto se va a insertar la imagen. Es un indicador, el indicador en donde nosotros le decimos dónde insertar una imagen. Yo voy a insertar una imagen acá, entre el primero y el segundo párrafo, pero en el mismo plano del texto. Fíjense, voy a incorporarla, la pueden incorporar con la opción insertar. Acuérdense, pueden ir a la opción insertar imagen o pueden pegarla, porque yo ya la tenía en la memoria del sistema. Pero fíjense, cuando yo incorporo una imagen en este procesador de texto, ¿qué va a ocurrir? Yo quiero moverla, y puedo moverla, bueno, puedo moverla pero muy limitadamente, porque se puede mover solamente entre las letras. Fíjense cómo la máquina me va mostrando
a través de ese cursor simulado, si yo suelto, a dónde se va a incorporar. Fíjense, si yo ahí suelto el control del mouse, ¿no es cierto?, el botón principal del mouse, lo suelto, la imagen se va a trasladar entre el paréntesis y la letra I. Fíjense, ahí está, el paréntesis y la letra I y la imagen incorporada. Pero fíjense cómo me ha abierto un espacio entre la segunda línea y la tercera línea de texto. ¿Por qué? Porque como es muy grande y está incorporado junto con las letras, se encuentra en la situación de que no puede ponerla tan chiquitita porque no se va a ver la imagen. Esto me permite ciertos movimientos, me permite redimensionarla, cambiarla de tamaño, pero no me permite moverla libremente. Es decir, yo puedo moverla, pero siempre me descompagina el texto. Esto es cuando ustedes trabajan la imagen en el plano del texto, ¿sí? Ahora, fíjense que yo puedo rotarla inclusive, ¿no? Es decir, no es necesario que la deje en una sola posición, pero sí me va desorganizando el texto. Esto es muy característico de incorporar una imagen en el plano del texto. La voy a incorporar en donde estaba originalmente. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a mover la imagen hacia atrás. Como les decía, en esta simulación yo acabo de incorporar la imagen en este plano, en el mismo plano del texto. Por eso se me descompagina el texto a medida que lo voy moviendo, porque lo voy moviendo entre las letras, de tal manera que las letras no se pueden reacomodar bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es mover esa imagen al plano posterior, es decir, voy a ponerla por detrás del texto. Cuando lo haga, lo que van a notar es lo siguiente: la imagen se va a mover hacia atrás y el texto se va a reescribir, pero se va a reescribir poniéndose o colocándose delante de la imagen. Fíjense lo que va a suceder ahora. Vamos a la pantalla y vamos a mover la imagen hacia atrás. Para mover la imagen hacia atrás, se ponen sobre la imagen, presionan el botón secundario, van a la opción que dice ajustar texto y eligen la opción que dice detrás del texto. Miren, cuando yo señalo solamente la opción detrás del texto, como la imagen se me va para atrás y las letras se reescriben, ubicándose en el hueco en donde antes estaba la imagen. ¿Qué ocurre acá? Yo tengo la imagen colocada detrás del texto y fíjense que cuando la tengo detrás del texto la puedo mover libremente, pero siempre las letras van a estar colocadas por delante de la imagen, ¿sí? Por eso nosotros lo estamos viendo. Es decir, que acá en esta simulación, en este momento, yo tengo la imagen colocada en este punto, en un plano entre la hoja que está al fondo y las letras que están por delante. Por eso cuando yo me muevo, las letras siguen visibles dentro de esta simulación en pantalla, ¿sí? Vamos a colocar la imagen, a volverla a colocar en el plano del texto. Para eso yo voy a ajustar el texto y le digo en línea con el texto, que es el nombre técnico con el que se maneja el plano del texto en Word, ¿sí? Cuando ustedes le dicen al Word, quiero que la imagen esté en línea con el texto, le están diciendo que se incruste en el mismo plano en donde están las letras, y volvemos a la condición inicial que yo le decía, se desorganiza el texto cuando yo intento moverlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner esta imagen por delante del plano del texto, ¿sí? Cuando yo coloque por delante del plano del texto, ¿qué va a pasar? La imagen se va a colocar hacia adelante, pero me va a tapar el texto que está atrás. Me va a tapar el texto que está atrás. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto. Voy a hacer que la computadora me tome la imagen que estaba en este plano y me la coloque delante. Pero al dibujarla por acá adelante, las letras se me van a ocultar. Es decir, que parte del texto se me va a perder porque me lo va a tapar la imagen que yo voy a colocar adelante. Vamos a verlo. Fíjense. Hago clic con el botón secundario, voy a ajustar texto, le digo delante del texto y fíjense cómo ahora sí la imagen me empieza a tapar el texto porque está por delante, ¿sí? Fíjense cómo me va tapando el texto de tal manera que se ve la imagen, pero las letras están por detrás, de tal manera que me las tapan. ¿Vamos bien? Entonces recuerden, hay tres planos: el plano del texto, detrás del texto y delante del texto. Ahora, ¿cómo hago yo para que, por ejemplo, la imagen no me tape las letras? Bueno, para eso ustedes tienen controles dentro de Word que permiten reorganizar el texto y evitar que haya superposición de elementos para que algunos de esos elementos tapen los otros. Entonces, para eso nosotros tenemos la reorganización de texto. ¿Cómo reorganizamos el texto? Bien, cuando ustedes tienen un elemento que está tapando las letras,
se colocan sobre el elemento, lo señalan para que quede marcado, hacen clic con el botón secundario y van a donde dice ajustar texto y tienen estas opciones: la opción cuadrado, la opción estrecho. También tienen opciones que son de tipo transparente, que no todas las imágenes lo permiten, pero las normales son cuadrado y estrecho. Fíjense, entonces yo le digo, o arriba y debajo. Cuadrado, ¿qué hace la computadora cuando ustedes mueven una imagen? Me va reorganizando el texto de tal manera que se me va haciendo como una especie de hueco para que la imagen se pueda colocar allí y el texto no quede tapado, sino que se vaya reorganizando y se ajuste a los límites de la imagen. En este caso es una imagen cuadrada, ¿sí? Si ustedes usan la opción estrecho, lo que van a hacer es disminuir el espacio entre las letras y el borde de la imagen, así que se va haciendo más ajustado, ¿sí? Y finalmente tiene una opción que se llama arriba y abajo, en donde la máquina lo que hace es reorganizar el texto y no lo coloca a los costados de la imagen, sino que lo distribuye hacia arriba y hacia adelante, evitando que el texto se tape. Estas opciones también sirven para cuando ustedes ponen la imagen detrás del plano del texto, ¿sí? También pueden reorganizar y le pueden decir a la computadora que el texto lo ajuste para que no se tape, ¿sí? Es decir, funciona en todos los planos ese tipo de características. Bueno, espero que con esto hayan entendido cómo se mueven las imágenes dentro de Word. Esto es válido tanto para la versión de escritorio como para la versión online de Word.